Buenas noches. Que vivimos en tiempos curiosos es algo que ya nadie pone en duda. Tiempos en los que nuestras preocupaciones se centran también en aquello que ocurrió en épocas pretéritas. Nosotros desde hace algunas semanas tenemos en Internet abierta una encuesta en la que todos ustedes están participando y en las que les preguntábamos cuáles eran los personajes históricos que más le llaman la atención, qué personajes son aquellos que les inspiran más misterio. Les hemos pedido que votaran a través de la página web de Telemadrid, www.telemadrid.es, y estos son los resultados. El personaje de Leonardo da Vinci a ustedes les inspira bastante interés. Un 27,20% de los votos señalan que es casi su preferido. Después, Julio Verne, un 13,36%. Tutankamón, faraón de la 18 dinastía, un 7,10%. Y el que más les interesa, sin lugar a dudas, a todos ustedes, es Jesús de Nazaret, con casi el 53% de los votos, un 52,35%. Todo esto nos ha hecho reflexionar mucho sobre los temas que queremos traer a esta mesa de trabajo del otro lado de la realidad, y hemos empezado por proponerles un programa dedicado íntegramente a Leonardo da Vinci y sus misterios. Que hay una auténtica leonardomanía es algo que ya prácticamente nadie duda. Una leonardomanía que se refleja sobre todo en las visitas a los museos que contienen obras de arte de Leonardo, a los lugares donde él vivió, donde él desarrolló la mayor parte de sus principales obras, y especialmente una leonardomanía relacionada con algunas de sus obras fundamentales. Una de ellas es la Gioconda. Y para hablar precisamente de esa obra, hemos invitado a nuestra mesa de trabajo esta noche a Dolores García Ruiz. Ella es la autora de este libro, El secreto de Mona Lisa, una novela sorprendente que nos ha hecho ver cosas dentro de esa obra que aparentemente nadie ha visto hasta fechas muy recientes. Buenas noches, Dolores. Hola, buenas noches, Javier. De la Mona Lisa se ha dicho de todo en estos años, incluso que podía ser un autorretrato del propio Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, es cierto. Hay un estudio que efectuaron dos científicos norteamericanos que hicieron un estudio comparativo entre el rostro de Lisa Gherardini, el rostro de Gioconda, y el rostro de Leonardo, el que corresponde a su autorretrato en Sanguina, cuando era un anciano. Y sí que hicieron una comparación que efectivamente coincidían, pero yo les pondría unos peros. Si ese estudio se hace a otros rostros también de las obras de Leonardo, ocurre exactamente igual. De hecho, bueno, pues se han hecho pruebas un poco más sencillas en las que se comprueba que incluso con rostros de otras personas que no tienen nada que ver, también coincide. Entonces, yo no abogo porque fuera un autorretrato de él, pero sí que oculta su autorretrato. Es decir, la intuición sí que es buena. Él dejó su autorretrato plasmado en esa obra porque esa obra fue fundamental para él, importantísima. Todo un compendio de su saber. De todas maneras, da la sensación de que la Gioconda no es el único retrato que está en esa obra, que es, por otra parte, un cuadro pequeño que se encuentra en el Museo del Louvre con unas medidas de protección excepcionales. Me gustaría que viéramos la imagen de la Gioconda y la ampliación de un pequeño detalle que ha dado muchísimo juego a las investigaciones de Dolores García Ruiz. Son esas montañas que están detrás del hombro de la Gioconda y en las que tú has interpretado que el propio Leonardo escondió una serie de rostros. ¿Nos podrías enseñar esos rostros, cómo podemos interpretarlos? Sí, ayudándome de esta lámina, a ver si os puedo marcar. Efectivamente, correspondería a este lado, el izquierdo del espectador y el derecho de la figura principal. Hay unas montañas que, por cierto, la coloración que le pone a estas montañas Leonardo da Vinci no coincide con la coloración que él recomienda a sus alumnos para las montañas a esa distancia, con lo cual ya da que pensar. Él recomienda normalmente el azul o el verde para las montañas y estas no los cumple. Entonces vemos aquí, si nos fijamos, pongamos en este detalle, en esta cresta que hay aquí, nos fijamos, correspondería al rostro de Leonardo en el momento en el que él ejecuta el retrato de Gioconda, que él tiene aproximadamente unos 50 años. Esta figura sería, digamos, la principal, esta zona iluminada, y corresponde, sería su tabique nasal, la cuenca del ojo, esta su barba y esta su melena. La figura que quizás ahora se pueda ver con más claridad es otro rostro más pequeño, porque son tres rostros encadenados en realidad. Sería este pequeñito, que es un rostro, otro que lo abarca y un tercero mayor que abarca a los otros dos. Es un poco como la propia evolución de él, la juventud, la madurez
que es el momento en el que ejecuta el cuadro, y la senectud, que curiosamente se aproxima mucho también, sería como un negativo, el rostro estaría en negro y la melena en blanco. Se aproxima curiosamente mucho a esa propia imagen que él dejó ya real de cómo era cuando ya alcanzó la senectud. Este autorretrato en sepia que dejó, que está en Milán, ahora conservado, pues aquí esto, el llegar a esta conclusión, pues fue producto pues, de acercarse a la figura de Da Vinci, a su forma de pensar, sus rasgos psicológicos, y darme cuenta que esta obra tenía un valor muy especial, mucho más que las otras dos obras que también conservó. De hecho, se las llevó hasta su muerte, digamos. Efectivamente, hasta no se deshizo de ella, no se deshizo de ella en ningún momento. Hasta después de su muerte no la entregó. Las otras dos obras, que también las apreciaba mucho, las legó a Melzi, que será su principal alumno, el más querido, que le cuidó hasta la hora de la muerte. Sin embargo, el retrato de Mona Lisa no se lo entregó, sino hasta después de la muerte que le entregó a un rey. La vida de Leonardo da Vinci está sembrada de incógnitas casi desde su inicio, desde su más tierna infancia. Quiero que visiten con nosotros el pueblo donde nació. Es un pueblecito que se encuentra a unos kilómetros de Florencia, se llama Vinci, es el pueblo que le da parte de su nombre, y Vinci es un pueblo excepcional con un castillo, con una fortaleza impresionante, con dos museos dedicados a Leonardo da Vinci y que desde luego en estas fechas vive una auténtica también, como no, leonardomanía, de ser un pueblo visitado ocasionalmente por un puñado de turistas, a lo que está ocurriendo en estas fechas, donde todos los hoteles están siempre llenos y la gente quiere saber más de este personaje. Pues la evolución que ha sufrido este lugar ha sido realmente excepcional. En ese pueblo, que hoy homenajea prácticamente en cada uno de sus rincones a Leonardo da Vinci, vivió un muchacho que desde el principio tuvo unas dotes para pintar realmente excepcionales. Esta es la casa natal de Leonardo da Vinci, se encuentra en Anchiano. La casa es una casa rural, sencilla, de hecho aquí vivió con su madre, él era hijo bastardo, y hasta que en un momento determinado su padre le envió al taller de Verrocchio en Florencia, donde tendría el primer contacto con una botega, con un taller de pintores, donde desarrollaría esas dotes extraordinarias. Para hablar de esto, de los detalles de la infancia y de otros muchos relacionados con la vida de Leonardo y con sus intereses, tenemos también en nuestra mesa de trabajo esta noche a Mar Rey Bueno. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Javier. Eres escritora, historiadora, farmacéutica y experta en alquimia. Mar, me gustaría que nos retrataras un poco a ese personaje, a ese Leonardo da Vinci de la infancia, porque ya tenía unas dotes realmente excepcionales, ¿no?, desde muy pequeño. Él es un niño especial. Son muy pocas las cosas que se saben de su infancia. A partir de esas poquitas cosas ha intentado estructurar diversos estudios, entre ellos hay dos que me han resultado muy sorprendentes. Antes de entrar a contar los dos estudios, decirte que es un niño autodidacta, puesto que en su familia no había dinero, no hay suficiente dinero como para que él estudie, para que él vaya a la universidad. Eso es una cosa que le marcará durante toda su vida. Aprende por sí solo latín, pero no sabe griego. Todas estas circunstancias han hecho que diversos investigadores mundiales hayan considerado dos posibilidades. Una, que Leonardo da Vinci padeciera un trastorno psicológico que es habitual, es el trastorno psicológico más habitual entre los niños, que es un trastorno llamado por déficit de atención con hiperactividad, es decir, un niño que no presta atención a las cosas, que nunca deja las cosas acabadas, que siempre va de un lado a otro, saltando de un sitio a otro. Bueno, en su etapa adulta... Eso caracterizaría, claro, exactamente, caracterizaría a Leonardo durante su etapa adulta. De las 77 obras de arte que empezó, solamente dejó terminadas apenas una docena. Indicaría que puede ser que tuviera este tipo de trastorno, ¿no? Otra cosa que me ha resultado muy sorprendente es que se le ha asociado con que pueda ser el autor de uno de los manuscritos más famosos de la historia, que es el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, que está compuesto, es un tomo de unas 200 y pico páginas a modo de un herbario medieval, con una serie de figuras de personas, mujeres desnudas, plantas exóticas desconocidas y un tipo de escritura al revés, que es el que caracterizó también a Leonardo da Vinci durante toda su vida. Él escribía como si una imagen especular, escribía al revés. Para poder leer sus cuadernos había que poner, es la técnica de un espejo, poner un espejo para poder leerlos. El manuscrito Voynich está escrito así.
Se dice que quizás pudiera ser él con 8 años quien hubiera hecho esta obra, ¿no? No se sabe. En cualquier caso, sí se puede decir que Leonardo da Vinci era un curioso nato. De hecho, esto es lo que nos cuenta Pedro Jiménez, que es experto en arte, director y propietario de una de las principales galerías de arte de Madrid, que es la Galería Teotocópolos, y que nos describe de esta manera tan gráfica la personalidad de Leonardo da Vinci. Leonardo tiene una curiosidad inmensa y quiere conocer en profundidad, más allá de los límites de su tiempo, más allá de lo establecido, y se esfuerza, y sus dibujos, yo creo que uno, si los contempla, se da cuenta de que naturalmente tienen un progreso, y llega a hacer obras realmente maravillosas, que trascienden la pura anatomía, lo transforma en creaciones estéticas maravillosas, pero lo que yo creo que fundamentalmente refleja es eso, es la pasión de un esfuerzo sobrehumano. Leonardo yo creo que sufrió mucho. Una de esas obras maravillosas que hizo sufrir mucho a Leonardo, pero también a quienes la encargaron y a quienes le rodearon durante los 3 años que tardó en ejecutarla, es esta que ustedes van a identificar enseguida. Es La Última Cena. La Última Cena se encuentra en Italia, todavía hoy, en el convento de Santa Maria delle Grazie, en Milán. Este es el refectorio de los monjes dominicos, donde se encuentra esa obra extraordinaria, terminada de restaurar hace muy pocos años, en 1997, y que muestra una reunión de 13 personajes, 13 individuos importantes de la historia sagrada, los 12 apóstoles y Jesús, que la tenemos hoy entre nosotros casi de milagro. Durante la Segunda Guerra Mundial fue apuntalada para resistir los bombardeos aliados. Gracias a esos sacos terreros que veíamos antes, esa obra ha sobrevivido, y de esa obra se han hecho infinidad de copias que han trasladado hasta pleno siglo XXI todos los detalles de una composición magistral llena de enigmas de los que nos dará cuenta también en un momento el propio Pedro Jiménez. Este lugar, este convento de Santa Maria delle Grazie, en el corazón de la Milán moderna, es hoy también uno de esos focos que reciben a miles de turistas dentro de esa ola de leonardomanía que hoy nos ha invadido en el plató del otro lado de la realidad. Pedro Jiménez ha analizado los detalles de esta Última Cena y se ha preguntado por un detalle impresionante. Ese detalle tiene que ver con el propósito último de Leonardo al ejecutar esa obra. Leonardo da Vinci quiso señalar quién de esos 12 discípulos que están con Jesús era el traidor, pero lo hizo de una manera muy especial. Escuchémoslo. Lo que me sorprende de esta cena es que Jesucristo pertenece al viejo mundo. Jesucristo es un renacentista, está pintado estrictamente con los cánones renacentistas, en el sentido de que hay equilibrio, está ordenado, sus proporciones son correctísimas y representa lo que se ha pintado antes de Leonardo. Es decir, pero yo creo que Leonardo cree que es un mundo imposible. Leonardo lleva sí el germen del manierismo, que se va a reflejar en Miguel Ángel, en Rafael, en todos los manieristas, para desembocar en el Greco, que es ese mundo convulso, ese mundo que él pinta, que son los apóstoles. Él representa el momento en el que dice que uno de vosotros me va a traicionar. Y es muy curioso porque sabemos todos que no hay más que un traidor, pero Leonardo los mueve a todos desde dentro. Es con una expresión que trata de captar ese móvil interno, y resulta que todos, convulsamente, parece que pueden ser traidores. Fíjense qué ingenio.
todos pueden ser traidores, cualquiera puede serlo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del arte, Judas no está destacado del resto de los discípulos, no está en una postura diferente, en una situación diferente de la mesa. Fijémonos bien en esa obra. Judas, como digo, no está a este lado de la mesa, ni destacado en ninguna de las esquinas. Judas está ahí, es el personaje que está con el pelo negro encima de otro personaje que esconde un cuchillo en uno de sus lados. Fíjense bien en ese detalle del cuchillo. Es la única arma que está en la mesa de la última cena. La única arma que pertenece a un discípulo que amenaza a otro colocando su mano a la altura del cuello como si fuera a cortarle el cuello. Ese personaje, el que sostiene el arma, el que parece que va a traicionar, es Pedro. Pedro, que encarna a la Iglesia. Es decir, que de alguna manera Leonardo da Vinci quizá no estaba señalando a Judas como el verdadero traidor, sino que estaba señalando a Pedro como el traidor a la causa de Jesús. Hasta ese punto pueden llegar las interpretaciones de Leonardo da Vinci. De hecho, todas sus obras son muy interpretables, ¿verdad, Dolores? Así es. De hecho, podemos encontrarnos con muchos misterios en todas sus obras. Él es una persona que juega con el espectador. Él juega con la persona, con el observador de la obra. Juega con el espectador. Yo lo que quiero es que jueguen esta noche con nosotros y nos sigan en los acertijos que vamos a explorar de Leonardo da Vinci. Miren estas imágenes. Corresponden a la Biblioteca Nacional de Madrid. Aquí dentro, en este edificio tan emblemático de la ciudad, hemos encontrado uno de esos juegos de Leonardo. Aquí dentro, en la Biblioteca Nacional, en pleno corazón de la capital, existe uno de esos misterios leonardianos que seguro que les van a hacer estremecer. Acompáñenos dentro de unos instantes, porque aquí, en esta mesa, lo vamos a desvelar. Regresamos a la mesa de trabajo del otro lado de la realidad y les invitamos a retomar ese paseo prometido por las estanterías de la Biblioteca Nacional de Madrid. Durante unos cuantos años, este recinto, estos sótanos, albergaron, casi sin saberlo, dos códices importantísimos de Leonardo, que hoy se conocen como los Códices de Madrid, los Códices 1 y 2 de Madrid. Muy poca gente quizás sepa que esos códices son algunos de los más precisos que tenemos la fortuna de poder estudiar y conservar del maestro Leonardo da Vinci. Son códices especialmente volcados a aspectos de ingeniería y a algunos inventos realmente llamativos de este personaje. Hemos hablado, para que nos explique la historia de estos códices, con Carlos García Santacecilia. Él es periodista y escritor, trabaja en el Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional de Madrid, nos acompañó a los sótanos de la biblioteca y nos mostró esos códices, unos facsímiles de esos códices, ya que se trata de material muy valioso que se conserva en un estado de precariedad importante y que no deseamos que pase por demasiadas manos, lógicamente. Carlos García Santacecilia nos explica cómo llegan esos importantes manuscritos de Leonardo da Vinci a nuestro país. Los manuscritos de Leonardo que custodia la Biblioteca Nacional llegan a España mediante un proceso apasionante que empieza a la muerte de Leonardo, cuando todos sus papeles y sus manuscritos y sus anotaciones son heredadas por Melchi, que es su principal discípulo, que los mantuvo y los cuidó y trabajó con ellos de por vida. A la muerte de Melchi, sin embargo, su hijo no supo valorar ese legado y los vendió, y los compró un noble de origen italiano, pero que trabajaba en la corte española, que es autor de algunos grupos escultóricos fundamentales del Escorial, y los trajo a España para venderlos al posiblemente mejor postor, mejor cliente que podía haber en la época, que era ni más ni menos que Felipe II. El rey estaba ya, digamos, en sus últimos instantes, su enfermedad se había agravado mucho, parece ser que ni siquiera el rey llegó a verlos y a los pocos años el rey muere. Pompeo Leoni, que era como se llamaba el escultor que los trajo, no logró enseñárselos al rey.
se mantiene unos años más en la corte y luego él también muere. A la muerte de Pompeo Leoni es cuando se produce la gran dispersión de estos manuscritos y desde entonces ya no se han vuelto a ver juntos, y hay algunos de ellos que no han aparecido y posiblemente no aparezcan nunca. Por un involuntario error de catalogación, por un baile de cifras en las signaturas de estos manuscritos, estos importantes documentos se traspapelaron durante siglo y medio en esas estanterías de la Biblioteca Nacional. Y después de ese tiempo se redescubren. También nos lo cuenta Carlos García Santa Cecilia. Estuvieron perdidos en la Biblioteca Nacional durante siglo y medio, desde que se catalogan con la Biblioteca Real a principios del 18 hasta el año más o menos 1960 y tantos, donde un investigador americano, casualmente y por un error cuyas circunstancias se mantienen también, y debe ser así en cierto misterio, encuentra casualmente los manuscritos de Leonardo. Los presenta en el año 1967 en Estados Unidos y enseguida estalla, digamos, un interés internacional y se convierte en una celebridad. Desde entonces esos manuscritos se conocen, se estudian y están a disposición de los investigadores. Son los dos últimos manuscritos. En 1967 esos dos últimos manuscritos se presentan a través de las páginas del New York Times. El New York Times publica en portada la información del descubrimiento de esos dos códices en la Biblioteca Nacional de Madrid. El escándalo es inmediato y la prensa española se hace eco rápidamente de esta cuestión. ABC inmediatamente reivindica que esos textos deben ser estudiados y publicados, naturalmente, en España, no a través de una potencia extranjera, y esto reaviva durante bastantes meses el interés en nuestro país por la figura de Leonardo da Vinci. Probablemente desde aquellos años hasta hoy la leonardomanía ha estado un poco dormida, adormecida en Madrid, pero ahora se ha vuelto a despertar. En parte la culpa la tienen las novelas y los libros que se han publicado últimamente sobre esta cuestión, pero lo interesante es que gracias a esta pasión muchos nos hemos interesado por los contenidos de estos dos códices. Carlos García Santa Cecilia nos describe también de qué hablan los códices Madrid I y II de Leonardo da Vinci. Bueno, estos dos manuscritos que conserva la Biblioteca Nacional, que se llaman Codex Madrid I y Codex Madrid II, tienen sobre todo un carácter científico. De ellos se ha podido extraer bastantes enseñanzas específicas. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo relativo a la relación de Leonardo con la música. Porque Leonardo llegó a la corte de los Sforza en principio como músico y tenía que hacer una serie de instrumentos que hicieran mucho ruido para mantener su puesto de trabajo. Entonces él hace tambores que multiplican el sonido, fanfarrias, trompetas. Todos estos inventos en algunos momentos no son más que dibujos, apuntes, en otros no. Tiene elaborado, por ejemplo, la forma de hacer un órgano de papel a base de unas tuberías, unas campanas que tocan solas, etcétera, etcétera. Todo eso está, por ejemplo, en estos libros del Codex Madrid II. Pero además tienen muchas otras anotaciones, algunas de las cuales, digamos, que todavía están envueltas en un misterio y no se conoce su verdadera trascendencia. A mí me llamó mucho la atención, cuando yo tuve oportunidad de ver los manuscritos, una anotación que había hecho un día al final de una jornada de trabajo, donde ponía algo así como: ayer descubrí la cuadratura del círculo. Lo que significa no lo sabemos, pero está escrito por Leonardo y está escrito en sus cuadernos, y es lo que nos queda por descubrir todavía. La cuadratura del círculo, bueno, son muchos los misterios que rodean sin duda la figura de Leonardo. Pero nos queremos centrar en uno de los aspectos que nos ha citado García Santa Cecilia, que es el aspecto musical de Leonardo, quizá nunca suficientemente ponderado. Hace muy poco tiempo, en Madrid, en febrero de 2003, se inauguraba en la Biblioteca Nacional una exposición dedicada precisamente a este aspecto de Da Vinci. Leonardo y la música era el título de esta exposición, cuyo ideólogo y organizador
se encuentra esta noche con nosotros en la mesa de trabajo del otro lado de la realidad. Él fue el que materializó instrumentos tan curiosos como estos que estamos viendo aquí y otros como el órgano de papel, que es una de esas aportaciones de Leonardo a la historia de la música realmente singulares. La persona a la que me refiero es Alfredo Melgar. Alfredo Melgar es conde de Villamonte, director de la editorial del mismo nombre, editor de esta obrita, el órgano de papel de Leonardo da Vinci, que incluía un disco también con música precisamente confeccionada con estos instrumentos sacados de los cuadernos de Leonardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alfredo, tú has tenido incluso la oportunidad de tener en tus manos esos manuscritos, esos códices 1 y 2, y la sensación, nos contabas antes en la pausa publicitaria, la sensación que te produjeron fue sensacional, ¿no? Sí, la noche en que precedía, en la vigilia de la exposición, los técnicos de la biblioteca bajaron a las salas y entonces trajeron los códices originales de Leonardo y entraron en la urna blindada para ver las condiciones que había de temperatura, etcétera, y los códices permanecieron sobre una mesa durante media hora. El director de la biblioteca, a la sazón Luis Racionero, inesperadamente me puso en las manos uno de los dos códices, ¿no? Entonces lo abrí y lo ojeé brevemente y tuve una sensación que nunca en mi vida había tenido y que estoy seguro que nunca volveré a tener, de algo superior a lo que humanamente estamos acostumbrados a tocar. Fue como sentí la profanación y los volví a dejar inmediatamente, volví a dejar el libro porque no me atrevía a seguirlo hojeando. Había algo allí en aquellos dibujos, en aquel trazo, que verdaderamente impresionaba más allá de lo describible. ¿Cómo nace esa idea de transmitir a la materia, es decir, desarrollar en diseño real los dibujos de Leonardo da Vinci de instrumentos musicales? Bueno, empezó por una historia, como siempre, pues es una pequeña historia de un amigo que investiga sobre el órgano de tubos de papel que está descrito en el Códice Madrid y lo construye. Y entonces pues hacemos ese libro disco que tú has enseñado antes y bueno, gana el Premio Nacional al libro disco mejor editado del año 2001. Y tenemos la intención de exponerlo en la biblioteca. Hablamos con John Juaristi, que era entonces el nuevo director, y Juaristi pues, nos animó a hacer una exposición un poco más amplia de lo que en principio habíamos pensado. Me puse a estudiar el asunto, recurrí a científicos, el doctor Carlo Pedretti y el doctor Paolo Galuzzi, que son expertos en la cuestión leonardiana, en los manuscritos, y ellos me animaron a profundizar en el tema y me di cuenta que había un filón sobre Leonardo y la música que no había sido realmente trabajado como se merecía, y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Encontré la ayuda en forma de patrocinio del Auditorio de Tenerife, que tenía mucho interés, el Auditorio de Calatrava, que tiene mucho que ver Calatrava con Leonardo, y bueno, así se fue construyendo una idea que ha desembocado en una exposición que está teniendo un enorme éxito. Actualmente está en Génova, en el marco del Festival de la Ciencia de Génova, Ciudad Europea de la Cultura 2004, y donde se ha convertido en la estrella de la exposición. Un poco, los italianos se han quedado un poco atónitos de que se les hubiera escapado ese filón tan importante, porque la música para Leonardo no era solamente la música, era todo. Él consideraba la música la más sublime de todas las artes. Toda su obra pictórica está impregnada de música y para él, en todas las puntualizaciones que hace en su obra, es evidente que además era un gran músico. Leonardo interpretaba en la lira de brazo, interpretaba piezas al parecer estupendas, improvisaba, era un gran cantor, y en las cortes pues era muy buscado precisamente por sus cualidades musicales. Tenemos incluso unas imágenes que corresponden a un concierto interpretado con los instrumentos reconstruidos a raíz de esta investigación para Villamonte Editores. Escuchemos un poquito de cómo suenan esos instrumentos. ¿Aquí qué instrumentos
ejecutando en este momento? Lo que estamos escuchando es el órgano de tubos de papel, un invento de Leonardo genial, absolutamente anticipado en varios siglos a lo que podríamos llamar el acordeón, que tiene tres elementos totalmente innovadores. El fuelle continuo, que estamos viendo cómo lo acciona con la mano izquierda, que imprime aire continuo al aparato, los tubos de papel acostados que estamos viendo y el teclado vertical, que es otra innovación. Una de las cosas que se ha dicho de Leonardo es que, no sé si esto es cierto o no, pero que se había inventado incluso, que había imaginado el violín. No, es muy probable que fuera un invento suyo, porque él era íntimo amigo de la familia de Cremona, de luthiers que construyeron el primer violín, y coincide plenamente en el tiempo. Es más, se dice que el primer violín podía tener en el mástil la cabeza de Leonardo tallada. Sí. Yo no sé si esto es clarividencia o no, pero en el caso de Leonardo da Vinci los enigmas se nos acumulan, sobre todo cuando examinamos aspectos de su ingeniería, sus inventos. Hay inventos realmente sorprendentes. Quiero que veamos algunas imágenes obtenidas en los jardines de Clos-Lucé y también en el Museo Ideale de Vinci, el pueblo natal de Leonardo. Él era un experto en todo lo que tuviera que ver con mecanismos de ruedas dentadas. Este es un prototipo de tanque, de carro de combate que diseñó. Este sería casi un prototipo de helicóptero, por llamarlo de alguna manera, una máquina que a fuerza de girar teóricamente tendría que levantarse, o sus innumerables inventos asociados al agua, a mover pesos de gran magnitud, todo ello desde luego muy por delante de las capacidades tecnológicas del siglo XV y de principios del XVI, que fue la época en la que él vivió. Marra, bueno, se puede hablar de clarividencia, se puede hablar de gran ingenio. ¿De qué estaríamos hablando cuando nos referimos a los inventos de Leonardo? Estamos hablando de un personaje excepcional, en una sola palabra. No se puede decir ni que fuera un mago, ni que fuera alguien dotado con poderes paranormales. No, era un hombre adelantado a su tiempo en bastantes siglos, un personaje con unas capacidades innatas que no se han vuelto a encontrar en muchas otras personas, ¿no? Pero que sí encontramos asociados a otros personajes pues tan destacados como Leonardo, y se me ocurre en este momento el caso de Newton, Isaac Newton, que también dejó escritos grandes tratados, grandes obras manuscritas, ¿no? Donde se nos adelanta en el tiempo muchos siglos. Newton, por cierto, obsesionado por el Templo de Salomón, y por cuestiones muy esotéricas, ¿no? Para su tiempo. Sí. Quiero que escuchemos también unas declaraciones que hemos grabado al profesor José Luis Balbuena. Él es ingeniero, especialista en instrumentación geodésica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y nos describe desde su óptica cómo era Leonardo da Vinci, un personaje con una mentalidad científica muy poco común. El ingenio tan concentrado que desde el punto de vista mecánico tenía Leonardo da Vinci es absolutamente notable y nada frecuente en su época, el Renacimiento. Este tipo de invenciones exigía un conocimiento bastante amplio y bastante coherente de los principios físicos que entonces se podía disponer de ellos. El hecho es que la gran cantidad de inventos que hizo, muchos de ellos fueron simplemente diseñados sin ser ejecutados desde el punto de vista práctico. Luego después se han hecho ejecuciones reales y evidentemente son funcionales. Claro, no son prácticos en el sentido de que las fuentes de energía que él utilizaba eran muy poco eficaces. Le pedimos también al profesor Balbuena que nos describiera, de entre los muchísimos inventos de Leonardo, hemos visto hace unos segundos los relativos a la música, cuáles eran o cuáles son los favoritos de este profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas. También le escuchamos. Todo el mundo conoce el famoso helicóptero con una hélice de tipo helicoidal de 2 espiras. No podría funcionar porque tendría que haber sido mucho más grande, pero al principio habría sido perfectamente eficaz en un fluido más denso, como por ejemplo el agua. Luego después están los famosos ornitópteros, sus diseños de planeadores. Lo más curioso desde el punto de vista mecánico de Leonardo es las alas de tipo móvil, queriendo imitar la de los pájaros para conseguir el vuelo, cosa que hoy día está demostrado que no es práctico, porque la cantidad de energía que hay que emplear para ese tipo de impulsión supera con mucho las posibilidades de lo que podría haber hecho un hombre para volar. Quizá los más singulares son
las premonitorias campanas de buceo, que tenían un principio tremendamente ingenioso. Lo verdaderamente interesante es que él pensó en poner dos tubos, uno para inspirar y otro para expirar, porque vio que si se hacía por un solo tubo, el aire que se soltaba, que ya con mucho anhídrido carbónico, al respirar se acababa uno asfixiando. Otra cosa muy curiosa fueron un dibujo que hizo de unos zapatones de sustancia flotante, o sea, como unos esquíes, pero que eran flotadores, y unos palos que tenían también algo que flotaba. Esto parece un invento de TVO. La realidad es que yo recuerdo haber visto en los años 50, en una revista norteamericana de mecánica popular, ese invento realmente hecho como divertimento en las playas. Inventos raros, extravagantes, curiosos, inútiles. Todo eso se encuentra en los manuscritos de Leonardo da Vinci, en las miles de páginas que nos ha legado este genio de la historia. También escuchamos al profesor Balbuena referirse a algunos de ellos. Hizo inventos de los más peregrinos. Se me ocurre, por ejemplo, uno que era un sistema automático de limpieza, que estaba muy bien porque así no tenía que tener una persona limpiando, barriendo por allí. Eso era un artilugio que llevaban dos bueyes, con 2 o 3 personas detrás guiándolo, conduciéndolo, luego otros 2 más quitando las inmundicias que soltaban los bueyes. En fin, consiguió sustituir una persona por 2 animales y 4 o 5 operadores. Algo parecido hizo con una cortadora de troncos automática para alimentar el fuego y, por ejemplo, inventó cosas tan pintorescas como un aparato que con un fleje que saltaba con una especie de ratonera, cuando una rana iba a meterse en un barril de agua, la cogía y la daba un golpe y la mataba o la tontaba. En fin, inventos verdaderamente pintorescos. En este empeño por desvelarles esta noche el otro lado de Leonardo da Vinci, nos hemos querido aproximar también a otra de sus facetas poco conocidas. Marra y bueno, Leonardo da Vinci era un apasionado, entre otras cosas, de la cocina. Él parece que lo que quería ser incluso era cocinero más que ingeniero, ¿no? Sí, en ese sentido dejó escrito un libro de cocina. Es también una característica que se puede encontrar en otros personajes del momento, ¿no? Es esa capacidad desbordante, esa persona dedicada a observar todas y cada una de las circunstancias que le ocurren día a día en su vida, ¿no? Él siempre decía que había que observar la naturaleza y que el conocimiento absoluto de la naturaleza nos llevaría a ser personas capaces de poder dominarla y de poder controlar todos los más diversos aspectos. Mar, una de las características de la cocina, aunque les pueda parecer un poco increíble a nuestros espectadores, es que tiene mucho que ver con la alquimia, sí. La manipulación de alimentos, cambiarlos de un estado a otro. Tiene mucho parentesco con lo que hacían los alquimistas. ¿Era Leonardo da Vinci un alquimista? No, no es un alquimista y de hecho afortunadamente contamos con sus manuscritos y en su... Con algo que estaba muy en boga en época de Leonardo da Vinci y que se conoce como la tradición hermética. Pues tiene prácticamente todo que ver porque se dice que la alquimia hunde sus raíces en Egipto. La tradición hermética tan en boga en el momento en que Leonardo da Vinci vive tiene que ver con la recuperación de ese saber, del saber del antiguo Egipto, gracias a la labor que hicieron los Medici, de la Florencia en la que vivió los primeros años de su vida Leonardo, la recuperación de los manuscritos, el llamado Corpus Hermeticum, donde se contenía teóricamente todo el saber del antiguo Egipto, todo tipo de rituales, de fórmulas mágicas, de operaciones, vienen desde que se decía que habían sido escritas por un monje, por un sacerdote egipcio en la más lejana antigüedad. En realidad luego se descubrió que habían sido unos manuscritos escritos en los siglos II y III de nuestra era, pero es un pensamiento que invade toda la Europa del momento y que entra en contraposición con el pensamiento aristotélico católico. Son las dos grandes corrientes de pensamiento del momento. Me gustaría poner encima de la mesa de trabajo esta noche otro factor nuevo de investigación relacionado con Leonardo da Vinci. Un factor que me gustaría, además, que Dolores García Ruiz mirara con especial atención, porque a ti que te gusta fijarte en los pequeños detalles, fíjate en estos que hemos obtenido del Museo Ideale de Da Vinci, que son las huellas digitales del maestro. Desde hace unos años, Alessandro Bezzosi, el director del Museo Ideale, está recogiendo las huellas digitales que se han encontrado del maestro Leonardo en el Códice
Atlántico, sobre todo, donde se han identificado 9 de las 10 huellas digitales de Leonardo, de los 10 dedos, y también incluso en obras de arte como La Dama del Armiño, donde se han encontrado ese tipo de huellas. Parece que el esfumato, la famosa técnica de Leonardo, se aplicaba con las manos y que eso ha hecho que, evidentemente, Leonardo haya dejado esas huellas impresas en su obra. Dolores García Ruiz, si estudiamos las huellas de Leonardo, me imagino que podríamos también averiguar muchas cosas de él, ¿no? Incluso de su personalidad. Bueno, por las huellas posiblemente. Lo que pasa es que ahora podemos considerar también como huellas impresas de él sus escritos. Yo pienso que la base fundamental para conocer cómo pensaba, incluso cómo hablaba, porque la forma de escribir es lo más cercano al habla, como su dicción. Para acercarnos a él hay que leerle. Y además hay una frase que es fundamental. Él pone muy claramente que no me lea quien no sea matemático. Es decir, él, desde el primer momento, hay que tener claro que no estamos ante un pintor, un escultor, estamos ante una persona con unas características, como muy bien decía Mar, y son inigualables, un hombre completísimo, pero sobre todo un hombre técnico, un hombre que él todo lo pone en cuestión. Él se basa todo en comprobar, es un conocimiento empírico, tiene que haber pruebas, tiene que haber sido observado, tiene que haber sido comprobado para que eso se crea como conocimiento. En él tenemos que separar dos cosas muy nítidamente: el científico del artista. En el caso de la Gioconda, yo pienso que ha sido un compendio, es decir, él ha aplicado todas sus investigaciones científicas, la refracción de la luz, los estudios de óptica, la fisiología del ojo humano, la anatomía, todo lo ha aplicado a la técnica de la pintura. Y entonces, de esa manera, asegurarse que, digamos, que pone en práctica lo que él ha logrado durante todos esos años de estudio. Sus huellas, pues ojalá pudieran darnos todavía más información sobre su personalidad, su carácter, posiblemente un hombre, según parece, un hombre afable, de modales muy exquisitos, tranquilo, pero que en la intimidad también sufría bruscos cambios de humor. Es un hombre pues que no era capaz de expresar a lo mejor sentimientos, pero tenía su tormenta interior. Alfredo Melgar, me imagino que en el transcurso de la investigación con los instrumentos musicales para llevarlos a cabo os encontraríais con impedimentos. O sea, no todos los inventos de Leonardo son realizables o son factibles de llevar a la práctica, ¿no? Claro, él diseña muchas cosas, siempre la intención de mecanizar, de facilitar la ejecución de los instrumentos, también de innovar del punto de vista musical. Hay un instrumento que ahora ya hemos construido, nos lo ha construido un luthier japonés de Tokio, Akio Obuchi. La viola organista, que era el instrumento preferido de Leonardo, era sobre el que ha dejado una mayor cantidad de diseños, de dibujos en sus códices, y bueno, es un instrumento innovador desde muchos puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista acústico, ¿no? Pero hay otros instrumentos donde él también intenta, pero hemos visto que realmente, claro, él no hay constancia de que realmente construyera todo lo que dibuja. Si hubiera construido todo lo que dejó dibujado, no le habría dado ni con 10 vidas de tiempo para poderlo hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son simplemente ideas que no llega probablemente a realizar, ¿no? Leonardo indudablemente se nos fue pronto. Él muere en 1519 en este lugar que van ustedes a ver. Es el Palacio de Clos-Lucé, muy cerquita del castillo de Amboise, a 1 kilómetro del castillo de Amboise, donde veraneaba la familia real francesa y en concreto Francisco I. En este lugar, en el dormitorio que se encuentra dentro de este lugar y que nosotros hemos podido visitar y filmar, es donde se dice que Leonardo da Vinci murió en brazos del propio Francisco I. Fue una muerte dura para el rey, puesto que ellos fueron amigos íntimos, y además compartían la pasión por sus mutuas obras de arte, ¿no? En el caso de Leonardo da Vinci se lleva, como antes hablábamos al principio del programa, a la Gioconda con él hasta esos instantes finales, también un retrato de San Juan, y nos ha dejado un misterio relacionado con su tumba. Quiero que veamos esa tumba también. Esa tumba se encuentra justo al lado del castillo de Amboise. Es un lugar sensacional que hoy visitan muchos turistas. Leonardo no fue enterrado hasta
100 días después de morir, en concreto el 12 de agosto, por expreso deseo suyo, el 12 de agosto de 1519, como decíamos, murió en brazos de Francisco I, y los soldados de Napoleón Bonaparte profanaron la tumba de Leonardo, quién sabe si obsesionados por hacerse con el cráneo de Leonardo. En aquella época se veneraba mucho aquello de los cráneos de los grandes personajes para estudiarlos, lo que se llamaba la frenología en su momento, y por desgracia los huesos se dispersaron al punto de que solo unos pocos son los que estaban debajo de esa losa que ustedes han visto ahora en el suelo de la capilla de San Huberto. Un tema inagotable, el de Leonardo da Vinci, sobre el que vamos a tener que volver en próximas ediciones del programa. Desde luego, gracias Alfredo Melgar por haber estado con nosotros, gracias Mar Rey Bueno, gracias Dolores García Ruiz. Os pido, por favor, que os quedéis unos instantes más con nosotros, porque entramos en esos minutos finales del programa que nos trae Carmen Porter con las dudas, las inquietudes, las fotografías, las cuestiones en general que ustedes nos transmiten semana tras semana. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Qué cosas nos trae la actualidad y también nuestros espectadores? Pues mira, tú lo has dicho bien, tendremos que volver a tocar el tema de Da Vinci porque da para muchísimo más. Pero también vamos a recomendar desde aquí para que vayan abriendo boca y para que se vayan metiendo más en la figura de Da Vinci, de Leonardo, El secreto de la Mona Lisa, por supuesto, el libro de Dolores García, La cena secreta, ese libro que lleva por la 5ª edición, y uno que acaba de salir ahora de Máquinas, el diario secreto de Da Vinci. Lo ha publicado nuestro compañero David Zurdo junto con Ángel Gutiérrez, y bueno, pues es una novela que también muestra cosas maravillosas de ese personaje tan fascinante. Leonardo manía, sin lugar a dudas. Sin ninguna duda. Yo le quería preguntar así muy rápido, Alfredo Melgar, este libro con el disco de Villamonte Editores, ¿dónde se puede encontrar? Pues en pocas librerías. Es un libro que hemos editado en una edición limitada y se vende en algunas librerías, ahora no sé, en Madrid en algunas, 2 o 3. Que va con un disco, además, que podríamos escuchar algo de la música. Va con un disco ejecutado en el órgano de papel, con acompañamiento y dirigido por Eduardo Paniagua, efectivamente. Bien, Carmen, ¿qué más cosas han ocurrido en estos días? Pues mira, Nuria Sancho desde Madrid nos escribía y dice que el otro día se quedó perpleja cuando en otra cadena de televisión, en el programa TNT que presenta Jordi González, dijeron que en exclusiva iban a emitir lo que era una conversación inédita de torre de control con el avión que iba hacia Manises. Si recordáis, el famoso caso del OVNI de Manises. Efectivamente, el famoso caso del OVNI de Manises, pero dice que cómo va a ser exclusiva y cómo va a ser inédito si ya lo vio en nuestro programa. ¿Qué le podemos decir de ello? ¿Por qué ponen las cosas así? Bueno, si quieres, yo creo que lo mejor es que veamos unas imágenes de aquel programa que contó además con unos invitados de excepción. No solamente ya el documento audio de aquella caja negra del vuelo TAE 297 que en noviembre de 1979 se encontró con un ovni, tuvo que desviarse de su ruta y que incluso provocó una interpelación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, sino que en aquella ocasión, en este plató, en mayo de 2004, tuvimos a unos invitados, como decía, de excepción. Recordemos un poco cómo fue aquello. Mayor desclasificación que tener por primera vez en un plató de televisión a un coronel, a un general del Ejército del Aire, haber tenido a un coordinador de Barajas para explicarnos observaciones OVNI, a un meteorólogo de la Academia General del Aire y a un investigador como Iker Jiménez, es difícil de ver en las pantallas, en la pequeña pantalla. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibido. Bueno, este era el documento que creían haber visto en exclusiva en otra cadena, ¿no? Pero que en realidad se ha puesto muchas veces ya por televisión. Se ha emitido innumerables veces, tanto en radio como en televisión. Desde hace por lo menos 10 años se viene emitiendo continuamente, siempre que hacemos referencia a un caso OVNI, y el de Manises es uno de los principales. El caso que fue desclasificado en 1994, que el Ejército del Aire entregó casi 200 folios de información confidencial sobre este asunto y que sigue siendo uno de los grandes misterios que se custodian en el cuartel general del Ejército del Aire, donde, por cierto, Carmen, no lo hemos dicho, ustedes pueden ir a consultar esos papeles. Se pueden presentar en la puerta
del cuartel general del Ejército del Aire en Moncloa con el DNI o el pasaporte, acreditarse, pedir ir a la biblioteca y pedir consultar los expedientes desclasificados. ¿Qué más cosas, Carmen? ¿Qué más cosas nos preguntan nuestros espectadores? Actualidad. Delfina González dice que el otro día estaba leyendo el periódico y que vio una noticia en la que se decía que el Santo Grial podía estar en Inglaterra. Además, dice que la sorprendió mucho que lo relacionaran con una pintura que, si no recuerda mal, nos dice tenía que ver con todo el tema del Código Da Vinci, todo esto que se ha dicho. Pues bien, nos hemos puesto a investigar, es cierto, es una noticia que publicó el periódico El Mundo y al parecer, mira, aquí lo vemos, el cuadro al que se refiere es de Poussin, es Los pastores en la Arcadia y al parecer está en un monumento donde hay una inscripción y esa inscripción, según los expertos, puede situarnos donde está escondido el Grial. Pero ahí no estaba en quedaría la Valencia noticia. el Grial. Hay tantos griales, tantos sitios donde puede estar escondido. De todas formas, hay muchas teorías al respecto de esto, porque también han dicho que ese monumento, que es el monumento al pastor, puede marcar el lugar donde están escondidas unas tablillas bíblicas o incluso que nos puede dar documentos sobre avistamientos ovni. Bueno, Carmen, como este es un asunto tan enrevesado, vamos a adquirir otro compromiso con nuestros espectadores, porque al tema del Grial habrá que dedicarle, desde luego, un programa. Sí. Y hablar del Grial de Valencia, que es algo realmente curioso, una de esas reliquias que incluso se ha analizado recientemente y que parece ser de gran antigüedad, ¿no? No sabemos si lo que estuvo en la mesa de Jesús en la última cena, pero por lo menos de gran antigüedad. Carmen, en estos instantes finales, si nos quieren enviar más dudas o preguntarnos cuestiones relacionadas con la actualidad que nosotros, con nuestro servicio de documentación, podamos resolver, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues tienen dos vías, como siempre, Javier. Una es a través del correo electrónico, mandándonos un correo, un email a madrid.elotrolado@telemadrid.es, o si no, pues una postal, ahora que se acercan las Navidades, un crisma, una carta, pues claro que sí, nos lo tienen que mandar a El Otro Lado de la Realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe, número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Javier. Ya hemos llegado al límite del otro lado de la realidad. Les hemos acercado a la otra orilla, a una nueva visión de la figura de Leonardo da Vinci. Son tantas las cosas vinculadas con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestras creencias, que merecen la pena explorar, que el equipo de este programa ya sigue documentándose para las próximas ediciones y poderles ofrecer al menos una nueva visión más amplia de esos misterios de los que tampoco se habla en otros medios de comunicación. Lo haremos aquí, en Telemadrid, con rigor, como siempre, a esta hora, en esta mesa, en el otro lado de la realidad. Buenas noches. Hasta dentro de 7 días.